Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este lindo atardecer que Dios nos regala. Y qué bueno también poderles invitar a reflexionar antes de que entrada ya la noche nos vayamos a descansar. Y les invito a que reflexionemos ahorita en el Salmo 32. Hace unas devocionales atrás hablamos del Salmo 51, cuando David pide perdón a Dios por lo que hizo. Y luego el Salmo 32 tiene mucha relación con el 51. El 51 es la pedida de perdón, el 32 es la respuesta de Dios y la felicidad de David. Y lo escribe y nos hace una advertencia de paso. Vamos a leerlo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Les invito a que tengamos una oración para pedir a Dios que nos guíe y nos ayude en la reflexión con su Espíritu Santo. Amado Dios, te damos muchas gracias por este lindo atardecer, recordando y haciendo una petición por el dolor que pueden estar sintiendo muchos en el mundo, en nuestro país, por causa de las muertes que causa esta pandemia y por otras razones. Oramos para que tú les consueles a ellos, porque no podemos olvidarlos. No podemos olvidar el dolor ajeno. Te damos gracias porque tenemos la tarde vivos, pero pedimos por aquellos que están lamentando a sus seres queridos que ya no están. Y así por cada sufrimiento oramos, Dios mío, porque el mundo sufre. Unos pocos nada más gozan. Dios, ayúdanos para entender tu palabra. Ilumínanos y enséñala por medio de tu Espíritu Santo. Por Cristo Jesús te lo rogamos a ti, Padre. Amén. Como dije en la introducción, este salmo es la respuesta del Salmo 51. Y David se goza porque David experimentó el perdón de Dios. Por eso dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, alegre, contento, tranquilo. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este también es un salmo profético, porque está haciendo una profecía sobre el perdón que en Cristo Dios da a la humanidad. Pero aquí nos cuenta David algo que tenemos que ponerle mucha atención. David está gozando ya de la dicha del perdón. Cuando llegó Natán, y eso nos traslada ya al Antiguo Testamento, en Samuel, cuando llega Natán y le advierte, que Natán le dice lo siguiente. Natán llega y visita a David el rey. Entra el profeta Natán y le dice: había una vez un hombre pobre que tenía una sola corderita. Pero un día vino de visita un hombre rico. Y ese hombre rico tomó esa corderita, le quitó la corderita al hombre pobre para atender a sus invitados. Entonces, cuando David escuchó que Natán le dijo eso, dijo: que aquel hombre que es tan ruin muera. Y le contesta el profeta Natán: ese hombre eres tú. Y luego le dice lo que Dios le ha mandado decirle, que es duro lo que Natán le dice. Pero al finalizar, cuando Natán lo exhorta, David pues era un hombre temeroso de Dios, obvio, se había equivocado, pero él temía a Dios. Le dijo: pequé yo contra Jehová. Y hay una respuesta tan hermosa que les invito a que ustedes la lean, que dice: sí, pero Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Es increíble que hasta ahora David está en el arrepentimiento, pero ya el Señor le dice: yo he perdonado tu pecado, no morirás. Y claro, no quiere decir que no muriera David humanamente. David murió humanamente, está sepultado en la tumba, está como cualquier mortal, porque es mortal. Pero cuando le dice no morirás, está diciéndole que el pecado que David cometió no lo mataría eternamente, que ya está perdonado, porque David era un creyente. Y luego el apóstol Pablo nos dice que Dios perdonó los pecados pasados en Cristo, o sea que ese pecado de David, Cristo lo perdonó.
Pero David nos hace una exhortación para tenerla muy en cuenta. Aquí dice: sí, estoy feliz porque Dios me perdonó, experimenté el perdón de Dios, pero él nos dice: mire, pero me ocurrió algo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedades de verano. David nos cuenta que él ocultó no se sabe por cuánto tiempo el pecado. De hecho, por eso fue que mandó matar al esposo de Betsabé, la mujer con la que cometió el adulterio, a Urías, que era un soldado que estaba en las tropas sirviéndole a él en el frente de batalla con los filisteos. Y a juzgar por lo que él nos cuenta en el Salmo, él por algún tiempo pensó ocultar delante del pueblo, porque delante de Dios no podía, el pecado. Y dice que fue un tormento, lo dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque al ocultarlo de día y de noche, la conciencia dice: tu mano, Señor, pesaba sobre mí. Y eso es lo que sucede cuando nosotros mantenemos pecados ocultos y no los confesamos. Y saben que, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros mantenemos pecados ocultos, el diablo aprovecha y empieza a destruirnos. Y eso es alimento para que el diablo nos destruya. Por eso dice Proverbios que el que oculta su pecado jamás prosperará, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y sí es bueno que el pecado sea confesado con algún hermano o el pastor de la iglesia a manera de consejería. No es que nosotros usemos que sean los que perdonamos los pecados, pero cuando uno le confiesa a un hermano de confianza, eso tiene que ser un hermano de mucha confianza, ¿no? Que sepa mantener, solamente guarde y no vaya a publicar, para que ore. Uno no va para que lo juzguen, sino para que ore. Cuando se confiesa a un hermano, uno dice que lo confiesa a Dios, pero es necesario confesarlo a alguien, y a la vez en ese alguien Dios manifiesta el perdón. Uno como humano pecador necesita que una voz humana de parte de Dios le diga que sus pecados le son perdonados, y eso le trae la libertad. Así es, por eso existe la confesión. La confesión es inventada por los hermanos de la Iglesia Católica. No. La confesión es una cuestión que Dios nos ha enseñado. Confesados los pecados unos a otros, dice el apóstol Pablo. Y uno dice: ¿pero para qué? Y a veces de mala manera nos ha dicho: no, es que eso no se debe, yo se los confieso al Señor. ¿Para qué les confieso a otros hermanos? No, el Señor nos absuelve a través de la voz de una persona. Eso sí, una persona que sea idónea para eso, que no va a ser por ahí un chismoso y malintencionado que cuando tú le cuentes lo que hizo o el pecado que tienes, vaya y lo comente y te dañe la vida. No, es alguien que tenga temor de Dios y que sepa guardar la confidencialidad, y de parte de Dios le dé la solución. Puede ser un pastor o puede ser un hermano muy maduro. Se necesitan personas muy maduras en la iglesia para hacer eso. A veces es difícil encontrarlas, pero se necesitan. Cuando David confesó su pecado, dice: entonces me dije, confesaré mis agresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cómo le manifestó Dios el perdón a David? A través de Natán. Natán iba a dos cosas muy importantes: a exhortar a David por su pecado y a darle el perdón de Dios. Por eso dice David: tranquilo, sí has pecado contra Dios, la embarraste, pero no morirás. Y es cuando David siente la dicha del perdón. Y luego dice: por esto orará a ti todo santo. Ahora, es curioso, les invito a que estudien la palabra santo aquí, porque ¿cómo entendemos santo? Un santo que pide perdón por pecados, a nuestra manera de pensar, no es santo. ¿Cómo es que los santos piden perdón si los santos se supone no pecan? Dice: en el tiempo en que puede ser hallado. Entonces uno dice: ¿pero cómo así? Porque se supone que un santo no peca, entonces ¿de qué va a pedir perdón? Nosotros sabemos la respuesta. Nosotros sabemos que para Dios la santidad y ser santo no significa no estar perfecto y libre de pecados, sino ser santificado por la sangre de Cristo, ser perdonado, declarado santo ante el trono de Dios. No es que sea perfecto. O sea, que todo cristiano ora a ti, porque nosotros pecamos como cualquier ser humano. La diferencia entre nosotros los cristianos y los demás no es ninguna. Seguimos siendo los mismos pecadores. A veces nos volvemos expertos en ocultar los pecados y darnos los de santos. No, nos volvemos hipócritas. Los cristianos somos inclusive más hipócritas que la gente impía, porque la gente impía, bueno, lo hace en público. Nosotros a veces mantenemos un poco de cosas secretas y eso nos las damos de santos. No, el Señor no quiere ese tipo de personas. Seamos honestos. Nosotros acudimos a Dios porque somos también pecadores. Sí, que nos libres de caer en tentación, pero eso no quiere decir que no caigamos. Entonces eso es para tener en cuenta, ¿no? Porque a veces se enseña lo contrario. Con eso no estoy diciendo que tenemos libertad para hacer lo que nos da la gana, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros caemos, de que cometemos errores. De hecho, Juan dice que si no tenemos pecado mentimos. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego hace otra exhortación, versículo 8.
y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso dice David, que se lo dijo el Señor. Pues claro, el camino de Cristo. David fue un profeta. De hecho, es el linaje de donde vino Jesucristo. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. No se acercan a ti. A veces Dios en su misericordia, cuando nosotros somos tercos, rebeldes, el Señor nos llama con ese cariño, con ese amor, nos está diciendo, nos dice, venga a mis brazos, como el hijo pródigo, sí, tú has pecado, pero venga, yo te recibo, te perdono y te quiero como un hijo, te adopto con el hijo y te amo y todo, y nosotros rebeldes no vamos. Pero como Dios nos ama tanto, a veces nos tiene que apretar los tornillos, y entonces nos tiene que sujetar, y ahí es donde vienen los problemas de la vida, porque Dios prefiere vernos aquí en problemados, pero salvos, y no aquí felices y condenados eternamente. Tengamos en cuenta eso. Y luego dice, muchos dolores habrá para el impío, el que nunca se arrepiente, mas el que espera en Jehová le alcanzará la misericordia. Mas el que espera, y esa es la virtud y la grandeza de Dios, y ese es el regalo del cristiano. Nosotros los cristianos esperamos en Dios porque Él nos ha enseñado a esperar en Él, y entonces a Él lo rodea la misericordia. Ese es el privilegio que tenemos. El privilegio que tenemos y la diferencia con el impío, el que no cree, es que nosotros tenemos a Dios, es que tenemos la misericordia de Dios. No es que seamos mejores que los demás. Tengan cuidado con eso. Porque a veces ese orgullito, yo siempre tengo presente unas palabras de Lutero que nos exhortó a través de sus escritos. Dijo, cuidado de medir tu santidad por los pecados de los demás. ¿Qué quiere decir eso? No seas de los que ve los pecados de los demás y no ve los tuyos. Hace poco hablamos de no juzgar. Entonces, hermanos, son exhortaciones que nos dan tres cositas muy importantes, nos deja el Salmo. Primero, la bienaventuranza del perdón. Este Salmo se llama La dicha del perdón, lo titularon. Y tienen razón. Pero también nos exhorta a no callar, a no mantener pecados ocultos. A un día con un hermano de confianza, de mucha confianza, y que sea serio y maduro, decirle, mire hermano, ore por mí porque a mí me ha pasado esto. Yo he hecho esto. Y tú cuando hagas eso, el hermano ora y trae la absolución de parte de Dios y quedas en paz y cortas con el pecado, porque muchas veces el pecado, el diablo nos manipula con eso. Lo otro es que no seamos tercos y que cuando nos llama obedezcamos el llamado del Señor, tengamos oídos prestos para Él y saber que los que esperamos en Dios nos rodea siempre la misericordia. Cito una parte de Hebreos que dice que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende porque Él fue tentado en todo, nuestro Señor Jesucristo. No pecó, pero Él nos entiende. Tenemos ese privilegio de tener un intercesor de tal magnitud en los cielos. Por eso, mis hermanos, les invito esta noche a orar, esta tarde, para poner nuestras vidas en las manos de Dios, que nos cuide en esta noche. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios amoroso. Y nosotros sí, Padre, los que tú nos reúnes en la iglesia por tu misericordia, los que tú has puesto el sello de tu Espíritu Santo, somos pecadores, Padre. Es la realidad y tú nos conoces, tú conoces nuestro corazón y no podemos mentir. Pero contamos, gracias Dios, porque contamos con tu misericordia. Y gracias porque nos has enseñado a esperar en ti. Con todo y nuestras maldades, con todas nuestras imperfecciones, tú nos amas. Ayúdanos, eso sí, a cada día a ser mejores. Que vayamos sacando de nuestra vida aquello que no conviene. Que cada día procuremos ser mejores para dar testimonio de ti ante las naciones. Pero como todavía somos pecadores, te pedimos honestamente, lo reconocemos y te pedimos perdón. Y gracias por tu misericordia. Perdona a todos mis hermanos, a toda la gente, a todos los oyentes sus pecados. Y resérvales un lugar en la lista de los escogidos para la vida eterna. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.